Muchas gracias y bienvenidos otra vez. Ha sido 2 días bastante ocupados. Espero que hayan sido también muy ocupados para ustedes en el buen sentido del aprendizaje, compartir ideas innovadoras y pues aprender de todas estas presentaciones tan interesantes. Ayer tuve la oportunidad de hablar con ustedes sobre la Comisión Conjunta Internacional, JCI. Un poco sobre nuestra historia, filosofía y cómo funcionamos nosotros. Hoy me gustaría compartir con ustedes uno de nuestros programas especiales que tenemos. La historia de este programa se remonta al 2005. En ese punto teníamos unas organizaciones acreditadas alrededor del mundo, pero a medida que ellos buscaban otras acreditaciones y progresar más, en algunos casos buscaban su tercera acreditación, renovación y etcétera, nos llegó la idea de que bueno, tenemos ya mucho avance en acreditaciones, pero la acreditación reconoce a todo el hospital. Y nosotros creemos que tenemos unos programas clínicos muy buenos en ciertas especialidades. Un hospital nos dijo, tenemos un nuevo jefe de cardiología que es el cirujano mundial, pero ese jefe no tiene ningún reconocimiento en nuestro programa de cardiología. Otros nos venían y nos decían, mire, nos conocen en nuestro país porque somos buenos en diabetes. El hospital está acreditado, pero no tenemos un reconocimiento especial por nuestro programa de atención en diabetes. Entonces, miramos esa necesidad, era una necesidad general del mundo, para un programa específico, una especie de certificación más bien, y por eso quiero hablarles de ese programa hoy. Es un programa de certificación y es como diferente entre una certificación y una acreditación. Vamos a hablar cuál es la sustancia de ese programa particular, cómo nosotros evaluamos y tratamos este tipo de programas, por ejemplo el programa de enfermedad renal. ¿Cómo hacemos con eso? Porque no somos los expertos nosotros, no somos la Asociación Profesional de Cardiología, no la Asociación Profesional de Enfermedad Renal. Lo que hacemos es implantar una metodología de evaluación de que también ustedes utilizan la ciencia que saben en los diferentes tipos de especialidades, tratamientos, etcétera. Y eso es lo que vamos a hablar en estos minutos. Para aclarar esto para ustedes, vamos a hablar un poco sobre el programa general, cómo se diferencia de la evaluación, auditoría en acreditación y qué es lo que miramos. Vamos a entrar en detalle de lo que es y vamos a hacer una presentación general de los estándares, en este caso para certificación. ¿Qué es este tipo de certificación? ¿Para qué sirve? Lo más importante es que se evalúa, en este caso, un procedimiento, especialidad. Puede ser, por ejemplo, reemplazo de cadera o un tratamiento de enfermedad general, por ejemplo, diabetes o derrame cerebral o una condición, o la forma de manejo del dolor o el cuidado paliativo. Hay diferentes programas a los que se les da certificación, hay muchos ejemplos, pero lo que funciona aquí es el reconocimiento de que ese programa tiene excelencia en términos del uso de la mejor ciencia disponible para esa especialidad o programa. Entonces es resaltable dentro de la acreditación del hospital porque tiene una instalación integrada, el grupo integrado, y es solo una parte del hospital, pero resalta mucho por su excelencia. Entonces se mira, digamos, unos CPG que se llaman las guías de práctica clínica, CPG, y vamos a hablar un poco más cómo se hacen y lo que hacemos con ellas en el aspecto de cómo se maneja esto dentro de la evaluación.
Se trata de que los estándares, la guía de práctica clínica y las mediciones que se hacen nos dan evidencia de que ustedes realmente son excelentes y son muy distinguidos en su programa o especialidad más allá de la atención hospitalaria. Entonces, se llama la atención del público y puede ser, por ejemplo, la atención de un programa excelente, digamos, para las empresas de seguros o para los contribuyentes. Diferentes grupos de interés, por ejemplo, los viajeros de la salud, los que buscan buscan ese sello cuando quieren un tratamiento extranjero. Ellos viajan de un país a otro porque, por ejemplo, necesitan un tratamiento cardíaco que tiene muy buen tratamiento. Entonces, tener acreditación es una cosa, pero si tiene certificado en tratamiento cardíaco le da más confianza al paciente. Eso significa que uno entiende, ustedes utilizan el consenso nacional e internacional de evidencia en términos de las herramientas de tratamiento en un segmento particular de la población, y es una forma organizada de medición y mejora. Si uno se imagina en un hospital, por ejemplo, un paciente de derrame cerebral, digamos, necesita su transporte médico y algo pasa durante ese transporte a ese paciente. Hay otras cosas que pueden suceder, por ejemplo, en la sala de emergencias para paciente de derrame, y luego van al servicio de diagnóstico, se hace unas pruebas diagnósticas y luego se lo lleva a la UCI y luego a la unidad médica. Bueno, el programa de CPG no solo mira lo que sucede solo en el transporte o en la sala de emergencias o en la UCI, sino que tiene una visión muy centrada en el paciente, de cómo todo alrededor de eso cuidó al paciente, que está integrado, es un grupo integrado de buena comunicación, guiado por las guías CPG, como sabemos que es la mejor forma de darle el mejor cuidado a un paciente. En este caso, el ejemplo no es solo transportar al paciente de la sala de emergencia a la UCI, luego a radiología, sino todo el grupo organizado que se enfoca en el tratamiento de ese paciente utilizando la mejor ciencia. Es el beneficio que llega de este tipo de programas y certificaciones. Esa certificación, como les digo, se diferencia de la acreditación. La acreditación mira todos los aspectos de... yo necesito ver algo. Es alrededor de todo el hospital. Mira el liderazgo, el gobierno que tiene el hospital, las clínicas. Mira, por ejemplo, el control de infecciones, desde la lavandería hasta la sala de operaciones, por decir algo. Es una revisión comprensiva de todo en el hospital. Ese programa CCCP entonces ya toma una parte más pequeña en esa actividad o un tratamiento en un paciente particular. Entonces, en el programa de certificación de estándares de práctica clínica ya no se revisa digamos, la electricidad que tiene el hospital en caso de una falla. Eso es de parte del hospital completo. No se mira la disposición de los residuos peligrosos. Eso es parte del análisis del hospital general. En este caso ya se enfoca mucho en el cuidado al paciente en una especialidad particular o una forma particular. Esa es la razón por la que nosotros damos una acreditación o un certificado en un programa o especialidad.
Ese programa certificado está dentro de una organización, digamos, anfitriona que tiene buenas prácticas y por eso está acreditada. Entonces no hay que preocuparse de mirar, por ejemplo, el tratamiento de diabetes o la zona de diabetes, sabiendo que puede haber bajo liderazgo o una instalación mala o una administración mala, o si hay un programa de control de infecciones que no sirve. Primero hay que tener la comodidad, la confianza de la acreditación de que le van a dar un tratamiento de clase mundial y el programa es dentro de ese es el razonamiento de tener primero el anfitrión acreditado antes de recibir la certificación en un programa particular. Hay algunas diferencias en lo que estamos hablando. La diferencia es la profundidad de la evaluación. En este caso es más clínica, específica para el programa, comparada con la organización cuando se le va a dar la acreditación general. Es lo que hace JCI con todas las instituciones. Es parecido a lo que se llama peer review. No se hace en el hospital, sino lo que miramos en este caso, en estos programas de cuidado clínico, es cómo ustedes utilizan las evidencias que salen de su profesión, de su organización, de su actividad. Es más estrecho hacia el paciente. En lo del hospital no se hace, en la evaluación del hospital no se hace. Este CCPC también mira en mayor profundidad cómo ustedes utilizan los datos que salen. Es una mirada intensa de cómo ustedes miden en relación, por ejemplo, con atención cardíaca o atención renal, reemplazo ortopedia. ¿Qué se mide? ¿Qué significado tiene para ustedes? ¿Qué les dice si tienen resultados excelentes? Y señala áreas donde de pronto ustedes necesitan mejorar dentro de ese programa particular. Se mide más intensamente, se evalúa más intensamente, mientras que en el hospital se busca la medición general, la estrategia general, cómo se recogen los datos, cómo se analizan en general, cómo se validan, cómo los utilizan para su mejoramiento en forma general para la acreditación hospitalaria. Pero ahora sí nos metemos es en el programa clínico y las mediciones y toma de datos y resultados particulares de esa especialidad. Entonces, si ustedes miran al hospital, la institución de salud, se utiliza una metodología trazadora. Es donde se sigue, digamos, el paso de un paciente a través de todas las instalaciones del hospital. Uno lo hace para una cosa particular también. Tomemos el ejemplo del paciente con derrame. Va de la ambulancia, viene para el hospital. Entonces, se le hace seguimiento desde que salió hasta que llega a la sala de urgencias. Pasa por urgencias, va a la UCI y luego pasa hasta que sale ya y pasa a rehabilitación. Digamos, es la metodología de trazado. Se hace para la acreditación, pero más profundamente en el programa certificado. Es eso algo que se parece. Ahora, ya que comprenden eso, es parte de la acreditación hospitalaria. También la evaluación del cuidado al paciente es muy parecido. La administración de la información y particularmente todos los registros del paciente, también como si fuera la auditoría para un hospital. La calificación del personal y la educación que tiene, el entrenamiento, se llama SQE. Ese es un capítulo se llama Educación y Calificación del Personal que trabaja. Es muy parecido. Uno necesita los individuos más calificados que ejerzan dentro de su competencia en todo el hospital. Es muy parecido
a evaluar la competencia calificada y la educación continuada de las actividades de alguien o los que trabajan en la especialidad de un programa particular. Y luego tenemos también los metas internacionales de seguridad al paciente. Básicamente es lo mismo. Siempre hay que asegurarse que uno tiene el paciente correcto, se le hace lo correcto, se le aplica lo correcto, etcétera. Entonces esas identificaciones son importantes. No hay que tener entonces un conjunto separado en cuanto a las metas de seguridad al paciente para el programa particular, porque se parecen mucho a lo que se necesita para la acreditación de la institución. Es como un entrecruce entre los dos análisis. La preparación del hospital y las auditorías probablemente son lo más importante para los programas de cuidado y estar preparado para esas particularidades que se van a exaltar con una certificación. Tenemos una tercera edición ahora ya. Se va a publicar en julio este año. Y va a entrar en efectividad el 1 de enero del próximo año. Esto significa que toda auditoría en programa especial tiene, después de enero, ya estás bajo la tercera edición de este sistema. Digamos que usted viene de una institución acreditada y se está preparando para que le certifiquen un programa, una especialidad. Pero la auditoría se la van a hacer en enero o más allá del 2015. Entonces usted tiene que prepararse bajo esa nueva edición y no la actual, así estemos en este año. Toda auditoría después de enero del 2015 necesita ya estar preparada bajo la tercera edición. También en esta edición actual tenemos 15 tipos de programas ya identificados que se pueden certificar con JCI. No nos limitamos a la certificación a esas 15. Ya no. Hemos encontrado que es un punto de inicio, fue un punto de inicio, pero hay muchos otros programas y especialidades que necesitan ese reconocimiento especial. Les voy a mostrar la lista y se usa solo como ejemplo en este momento. Está abierto a otras especialidades, pueden hacer sus sugerencias teniendo buenas evidencias bajo las guías prácticas clínicas. En la edición actual hay 2 excepciones que el hospital no necesita esa acreditación. Si el programa es de paciente externo y no se relaciona con las actividades internas del hospital. Lo hicimos así porque nos dimos cuenta que incluso en tratamientos ambulatorios y de consulta externa sí hay una relación, porque con frecuencia el personal médico trabaja internamente, pero externamente también. Entonces tiene que estar enlazado con ese programa. Entonces ahora actualmente, como les dije, el anfitrión, la organización necesita estar acreditado antes de recibir una certificación en una especialidad. Y el otro cambio es que varias instituciones de salud nos pidieron, voy a explicar un poco más lo que quiere decir ese centro o institución. Un hospital acreditado una vez nos invitó a mirar su programa de tratamiento de cáncer de mama y le certificamos ese programa. Y luego volvieron y nos dijeron, bueno, tenemos un programa de oncología renal también y tenemos varias especialidades y tenemos 22 especialidades diferentes que utilizan esas guías clínicas y tenemos nuestro hospital general que es de oncología para todo. Entonces tratamos de establecer una forma de analizar esos programas y certificar ese hospital como centro
de oncología, todo lo que tiene que ver con oncología. Puede ser muy parecido a un hospital, digamos, ortopédico, que trabaja con reemplazo de cadera o trabaja con cirugía espinal y todo lo demás. Entonces puede ser certificado como centro porque todo el hospital se dedica a cosas ortopédicas, además de su acreditación. Eso es lo que significa ese centro. La mayoría de los programas de pronto de su institución pueden ser parecidos y están muy relacionados con una guía práctica clínica. Esos, por ejemplo, en el asunto de la oncología se hace primero la evaluación de pacientes, diagnóstico y demás. Es muy parecido en muchos tipos de tratamiento de cáncer. Entonces, hay una sinergia entre personal que pasa de una división a la otra, son muy parecidos, entonces es más fácil evaluar todo el grupo de oncología y certificarlo todo. Ahora, para ser elegible, estos son unos ejemplos de los tipos de programas, especialidades: infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, derrame primario, diabetes, enfermedad renal, tratamiento paliativo, herida traumática del cerebro, SIDA, todo tipo de cáncer, manejo del dolor. El manejo del dolor es interesante porque puede ser un tipo especial de dolor, puede ser dolor crónico, por ejemplo espalda, o puede ser manejo general del dolor en diferentes perspectivas, por ejemplo en todas las especialidades quirúrgicas. Puede ser el manejo del dolor solo para pacientes quirúrgicos en su hospital, no tiene que ser un dolor particular en una zona particular de la anatomía humana. Asma, reemplazo de caderas o cualquier reemplazo, y implante, trasplantes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es ventajoso para ustedes si ustedes analizan el reemplazo de partes ortopédicas, cómo utilizar la ciencia en cualquier reemplazo, no solo por ejemplo de hombro, no solo cadera. Podemos hacerlo, certificarles esas partes, pero se busca la excelencia, por ejemplo, para hombro derecho. Y luego se separa el cuerpo y se busca la excelencia en trasplante o aplicación ortopédica. Son muy parecidos en diferente parte del cuerpo. Eso no tiene mucho sentido y no se trata de certificar así. Y eso no se expresa así al público. Se busca la excelencia de cirugía ortopédica del lado derecho. No, eso no es lo que uno quiere, que no se certifica así. Continuando con lo que se requiere para ser elegible, el programa que usted envía para certificación al menos debe tener mínimo 25 pacientes registrados que están en el programa y les fue bien con su tratamiento. Eso significa que el programa es funcional, que está operable, que está bien. No solo que es del plan estratégico del hospital, sino que realmente ya está y está atendiendo pacientes. Dijimos 25, es un número normal y que indica que ustedes tienen esos procesos que funcionan en el día a día de la institución. Lo segundo es que uno necesita al menos 4 meses antes, lo mismo para el hospital, usted tiene que tener antes de la auditoría y tiene que tener la información de 4 meses antes. Y también hay que tener evidencia de la aplicación de las guías clínicas. Voy a explicar un poco más. Ayer hicimos una presentación y yo vi una presentación sobre guías de práctica clínica, sobre estaban adoptando, adaptando o hacerlas de nuevo, crearlas en su institución. Nosotros requerimos que esas guías que ustedes estén usando nos las manden antes, de manera tal que nosotros las podamos ver y leer detalladamente. ¿Qué buscamos ahí? Buscamos la evidencia y buscamos el hecho de que hayan sido revisadas, aprobadas por lo que nosotros llamamos una fuente autorizada.
Esa fuente autorizada puede ser una asociación profesional. En Europa, por ejemplo, la Asociación Europea de Derrame Cerebral, ellos producen sus guías. En los Estados Unidos es la Asociación Americana del Corazón. ¿De dónde vienen? Que hayan sido aprobadas por un ente autorizado. Puede ser, por ejemplo, una agencia del gobierno a cargo de esas guías, por ejemplo, en su país. Esa es la primera revisión que nosotros hacemos antes de mandar al grupo. Utilizamos que esas guías con base en la evidencia que hayan estado aprobadas, bien aprobadas por una autoridad. Eso significa que si usted en su institución, su hospital, tiene sus guías y no han sido aprobadas por una entidad externa autorizada, no le podemos dar el certificado a su programa. Las guías se desarrollan dentro del hospital, tienen la gran tendencia a cubrir solo la práctica de ese hospital, pero no se lleva al nivel alto de la excelencia con base en la buena ciencia. Básicamente se crea una guía que es consistente con lo que ustedes hacen en su hospital normalmente. Por eso tienen que enviarme algo que tenga la evidencia y que haya sido aprobado por la fuente autorizada. Luego, la otra son las medidas. Se les pide que seleccionen 4 mediciones, que muestren a su organización en términos de resultados excelentes y procesos excelentes en la ciencia o especialidad particular. Lo pueden sacar de las guías de práctica clínica, de manera tal que ustedes muestran esos 4 puntos claves en esas guías. Por ejemplo, si la guía dice 24 horas después se hace un análisis de laboratorio X, se mide en esos pacientes los 25 que se les dijo esa prueba de acuerdo con esa guía a esas 24 horas y deben dar esa información. Ese es más o menos el detalle que ustedes deben reportar, porque si se encuentra que algunos pacientes, si nosotros vemos que esos pacientes no se les hace esa prueba, entonces les preguntamos nosotros a ustedes por qué, y esa es una forma de mejorar ese programa. Escogen esos 4 elementos de medición y los deben reportar. Ahora, en el manual de instrucciones de nosotros dice, se escogen 2 medidas y nosotros les ayudamos a escoger otras 2. Esto es para que nosotros les colaboremos a ustedes y asegurarnos de que cuando nosotros revisemos sus guías y pensemos en medidas, son las mismas que ustedes tienen. No dice que ustedes tienen que seleccionar esas mediciones de la Biblioteca Internacional, pero si ustedes de pronto encuentran que es medición relativa en la Biblioteca Internacional y ustedes saben que ya se puede estandarizar y hay muchos datos que les sirven, pueden escoger entonces, la Biblioteca Internacional les puede ayudar mucho y así se guían mejor en cómo elaborar esa presentación. Ahora voy a hablar un poco sobre la organización de los estándares para certificación. Es un manualito, ya no tiene tantos estándares como si fuera acreditación, porque como ya revisamos el hospital de 350 y tantos estándares, ahora tenemos menos porque son solo para la especialidad o el programa. Son muy parecidos, por ejemplo, para diabetes o para cirugía ortopédica, para derrame, son los mismos estándares. Lo que se diferencia es la guía de práctica clínica que va con esos estándares. Entonces, un manual se puede utilizar para cualquier programa. No piense que existen unos estándares manuales especiales para diabetes, separado de derrame y etcétera. Todo es el mismo manual, pero la diferencia es la evidencia clínica y la guía de práctica clínica que cumpla con esos estándares. En los capítulos, primero pues se analiza las metas de seguridad del paciente, cómo se estructura y se lleva el programa, cuál es el liderazgo que tiene ese
ese programa, cómo se da el servicio al paciente, cómo motivan ustedes el automanejo en los pacientes y sus familias. Uno se puede imaginar, por ejemplo, o en un programa de manejo de derrame, el paciente va a rehabilitación y luego va a prevención de derrame, etcétera. Hay muchas cosas que el paciente y su familia debe hacer por sí mismo y es una parte importante de los estándares. Cómo se maneja la información clínica y cómo se le hace el seguimiento y monitoreo a ese paciente, etcétera. Les voy a mostrar un poco lo que hay dentro de cada uno de esos elementos. En las metas de seguridad del paciente tenemos, es parecido a lo del hospital. Por ejemplo, si usted no le hizo cirugía al paciente, meta número 4, en relación con la lista de chequeo de procedimiento quirúrgico pre, entre y post, entonces esa no aplica. Pero la mayoría de las otras sí. Identificar al paciente correctamente, comunicar efectivamente, eso es muy importante para los programas clínicos de excelencia, mejorar la segura y en medicaciones de alta alerta, reducir infecciones y reducir el riesgo de que al paciente le pase algo porque se cae. La siguiente es el liderazgo y la administración. Y vean que hay muchos elementos que se incluyen ahí. Cómo se maneja ese programa, cómo lo dirigen, cómo lo evalúan, cómo se le dan recursos, qué personal tiene, temas de seguridad también, entrega y facilitación del cuidado, nos devuelve al uso de personal orientado, calificado, competente, evaluación del cuidado, cómo se utilizan las guías de práctica y su evidencia y cómo se cumple con las necesidades del paciente. La autoadministración, también hay estos elementos que ya hemos hablado, cómo se trabaja con su paciente y las familias, cómo se evalúa al paciente y qué necesita aprender la familia para cuidar ese paciente, los materiales educativos que ustedes le den de acuerdo con la especialidad y también los cambios de estilo de vida para soportar esa nueva situación, la información clínica. Hemos hablado mucho en términos de mediciones, resultados, información, purificación de datos, etcétera. Y este es el capítulo último en términos de escoger las medidas que son, analizarlas bien y utilizarlas en términos de mejoramiento hacia la excelencia. Otras dos cositas para cerrar acá. La agenda que se establece para el proceso de auditoría en certificación, generalmente hay una sola persona, un auditor que va 2 días o 2 auditores que le hacen la evaluación en un día. No es un grupo grande ya que va a todas partes de la organización, no. Es 1 o 2 personas que está ahí 2 días para revisar solo lo correspondiente a la especialidad del programa. Mira las guías clínicas primero, como ya las miró, entonces de pronto pide otros documentos, hace unas entrevistas con pacientes, con el personal correspondiente. Generalmente se hacen entrevistas de grupo también con los pacientes. La visita a las unidades, se buscan registros médicos, ya no es algo inusual. Y es el mismo proceso de auditoría, sino que a nivel más pequeño. Tenemos el libro de estándares, de normas, y también el libro acompañante que dice todo lo que va a pasar durante ese proceso de auditoría y evaluación. Dónde son las reuniones, quiénes deben estar, qué tipo de preguntas le pueden hacer. Todo ya está en una guía que les entregan a ustedes. Y luego se hace la revisión entre un periodo de 3 años de acreditación. Entonces ya después de 18 meses les revisan otra vez y les piden sus mediciones. Se recogen esas 4 mediciones otra vez y se evalúa qué también les ha ido con su certificación. Si hay cambios en el uso de sus guías prácticas, o si sus líderes de pronto se fueron y hay nuevos líderes, hay cambios de personal, etcétera. Todo lo que ha pasado en esos 18 meses después de que les entregaron la certificación a esa especialidad. Otra vez les digo, esto es muy orientado hacia lo clínico ya.
lo utilizan por los hospitales para encontrar centros de excelencia y tiene un sello particular, una certificación aparte, bajo ese programa que se llama CCPC, certificación de un programa especializado de salud para diferentes enfermedades, diagnósticos o procedimientos. Y ustedes pueden ver que esto lleva a que la operación general de la institución llega a un punto que está tan bien organizada que tiene un personal dedicado a unos pacientes especializados de algo especial o un programa particular y se les reconoce por eso y se les da esa certificación. Eso es, gracias.